Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, 13 de marzo, con el tema de parafraseo, que es el tema que tenemos en el bloque 1 del programa del curso de metodología. Espero que se hayan acercado al curso en la plataforma. Ahí ya hay unas tareas, hay 2 tareas específicamente que se debían trabajar. Con el tema de parafraseo, que ya lo habíamos tocado así a grosso modo en una sesión anterior, pues vamos a adentrar el día de hoy con detalles específicamente sobre esta parte que es muy importante porque uno siempre está parafraseando o debe estar parafraseando información que uno consulta. Entonces el parafraseo es una técnica que consiste en explicar con palabras propias una idea o frase. Yo he siempre hablado de un párrafo, porque cuando uno consulta, uno coloca un párrafo o coloca 2 o 3 o 4 líneas de un autor que lo está consultando. Entonces, lo que uno debe hacer en ese parafraseo es explicar con palabras propias una idea, frase, específicamente lo que usted esté consultando en ese momento. Eso es lo que hace el parafraseo y así debe trabajarse el parafraseo. Entonces, cuando usted coloque un texto, un párrafo de un autor, usted en la parte de abajo, en el siguiente párrafo, tiene que hacer su parafraseo. Esa es la parte que le va dando vida a un texto en la investigación. La paráfrasis es considerada como un método de reducción de textos, junto con el resumen, la síntesis y el cuadro sinóptico, que serían las 2 técnicas que ya vimos en la clase anterior, aunque por acá aparece ya el cuadro sinóptico, que es el siguiente contenido que vamos a ver después del parafraseo. Entonces, es reducir esos textos grandes. Si tenemos un párrafo de 8 líneas, pues nosotros lo vamos a parafrasear en 5, por ejemplo. Esa es la idea de este método, considerado pues como un método de reducción de textos. La utilidad del parafraseo es desarrollar habilidades intelectuales de alto grado de complejidad, aumentar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. Tercera, reorganizar la información leída. Cuarta, darle orden a las ideas. Quinto, desarrollar el vocabulario. Sexto, facilitar la adquisición de conocimientos. Esa es la utilidad del parafraseo, porque todo esto es lo que uno va ganando a la hora de ir haciendo esos parafraseos y no solamente copiar un párrafo y pegarlo y ese es mi contenido de trabajo. Entonces, cuando uno realiza el parafraseo, uno logra desarrollar estas características, 6 características que doy a conocer en este caso en esta presentación. Entonces, para eso le sirve el parafraseo a la persona que está haciendo un trabajo. Desarrolla habilidades, claro, aumenta la capacidad de comprensión, reorganiza la información, ordena las ideas, desarrolla un vocabulario diferente, facilita la adquisición de conocimientos, porque cuando usted lee y parafrasea, entonces ya está dando su propia interpretación. Para parafrasear, deberá utilizar sinónimos, es decir, palabras o frases diferentes, pero que tienen el mismo significado. Siempre he recalcado esta parte, de que no le vamos a cambiar el significado o el sentido o lo que quiere decir el autor al que estamos consultando. Debemos mantener la idea principal intacta. Es por eso que vamos a utilizar entonces sinónimos que vayamos a decir lo mismo con ellos, de tal manera de que no va a quedar alterada la idea principal del autor. Los pasos básicos para escribir una paráfrasis son, bueno, aquí le doy 4 pasos muy importantes para hacer
una paráfrasis, para parafrasear un texto. Lectura general del texto que se parafraseará. Entonces, acá usted no va a leer la primera línea y va a parafrasear la primera línea. Va a leer todo el texto para poder tener una idea general. Subrayado de palabras o frases susceptibles de cambio. Va a subrayar lo que usted considera que puede utilizar otras palabras para decir lo mismo o ideas que usted crea que son importantes mantener intactas o que puede llegar a cambiar en el parafraseado sin tocar, sin modificar la idea principal del autor. La número 3, lectura de cada párrafo y sustitución de palabras y frases por escrito. Le ayuda mucho ir colocando con linitas ahí las referencias a palabras o párrafos incluso que usted cree que puede cambiar específicamente. Y para que no se le olviden, a la hora de estar ya redactando, usted le va agregando esas palabras para que al final las termine sustituyendo ya en su escrito. Número 4, lectura de la paráfrasis y comparación con el texto original para verificar que no se han perdido las ideas principales. Entonces viene usted y revisa su paráfrasis. Al darle una segunda revisión o tercera revisión, entonces usted puede mejorar esa paráfrasis o puede incluso aumentarle o se va a dar cuenta de que la idea principal del autor se mantiene intacta y usted entonces ha terminado correctamente su paráfrasis. Esta parte la doy a conocer porque cuando usted coloque información en sus trabajos de investigación, siempre, y recalco, va a tener que realizar paráfrasis. Ese parafraseo siempre debe ir después de un párrafo que haya consultado de un autor que usted agrega en su texto de investigación. Entonces, a la hora de comparar la lectura de su paráfrasis con el párrafo original, por favor que se dé cuenta usted de que no está perdiendo la idea principal o las ideas principales que el autor da a conocer en su texto original. Veamos este ejemplo. El agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el hombre. Ese es un texto. Al parafrasearlo, quedaría de la siguiente manera. El agua es importante para los seres vivos. Entonces se reduce, pero estamos manteniendo la idea principal. Estamos dejando siempre lo que el autor en el texto en la parte superior está dándonos a conocer. Eso es un simple ejemplo con 2 líneas nada más. Para que tengamos una idea de cómo ir parafraseando entonces textos ajenos a nosotros, textos de otros autores. Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos lugares de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro de Goyano, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el Santuario de Guadalupe, la Plaza Tapatía y el Hospicio Cabañas. Bien, el ejemplo de parafraseo sería el siguiente. Ramón, Catalina y Javier planean visitar el fin de semana el Centro Histórico de Guadalajara. En esto hemos reducido todo ese texto a 1 línea y media o 2 líneas máximo. Y ya tenemos entonces nuestro parafraseo de la información que el autor nos está brindando en la parte superior, en el párrafo anterior que hemos visto. Tipos de paráfrasis. Paráfrasis mecánica consiste en sustituir por sinónimos o frases las expresiones que aparezcan en un texto con cambios sintácticos mínimos. Paráfrasis constructiva consiste en la reelaboración del enunciado, dando origen a otro con características muy distintas, pero conservando el mismo significado. Texto original. Ejemplo. La iglesia estaba ya vacía.
2 hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de 4 caporales de la media luna. La paráfrasis mecánica. El ejemplo entonces del primer tipo. El templo había sido ya desocupado. Un par de hombres aguardaban ya en la entrada a Pedro Páramo, que se unió a ellos y en compañía siguieron el ataúd que esperaba descansando en los hombros de 4 capataces de la media luna. Acá decimos lo mismo, mantenemos el párrafo casi en su tamaño original, pero con palabras diferentes. Veamos y regresemos al paráfrasis mecánica. Consiste en sustituir por sinónimos o frases las expresiones que aparezcan en un texto con cambios sintácticos mínimos. Por eso se queda prácticamente casi del mismo tamaño el párrafo. La paráfrasis constructiva. Ya estaba la iglesia vacía. En la puerta 2 hombres esperaban a Pedro Páramo. Los 3 siguieron el féretro que descansaba sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. Se mantiene casi igual, pero veamos la diferencia. Consiste en la reelaboración del enunciado, dando origen a otro con características muy distintas, pero conservando el mismo significado. Al final no se cambia el texto, no se cambia nada, se mantiene la idea principal, pero utilizando diferentes frases. Y este es el parafraseado que nosotros debemos estar siempre pendientes de ir realizando en nuestra información, en los trabajos de investigación. Entonces, con esta parte, quiero que en cada trabajo de investigación que se realice en toda la carrera, siempre revisemos nuestro parafraseo. De esta manera vamos a desarrollar muchas habilidades que de repente nosotros decimos, a mí me cuesta, pero al estarla haciendo con bastante constancia, vamos a ir cimentando mejor y después no nos va a costar demasiado. Vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso son los cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales y redes semánticas. Pero vamos a tocar unos 2 temas de estos por el tiempo, que considero de que no creo que nos alcance para terminar completamente esta presentación. Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico. Específicamente en esta presentación van 3. ¿Qué serían el siguiente tema que tenemos en el programa? El mapa conceptual. Estamos acostumbrados a hacer mapas conceptuales. De repente nos han pedido siempre que realicemos mapas conceptuales o un mapa mental. Y entonces por ahí nos tiende a confundir cierta parte. Es posible que hayamos hecho ya la diferencia y conozcamos la diferencia, pero acá vamos a ver ciertas características. El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos, las uniones, representan los conceptos y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. Veamos este. Ser vivo es una planta, ser vivo es un animal. La planta es hierba, el animal es un perro, o puede ser una vaca, o cualquier otro animal. Entonces acá la relación se va hacia el punto central al final, pero siempre terminamos con ser vivo en este caso. Es una idea que tengo sobre este tema. Siguiente. Datos conformado por, veamos, unidad 1, memoria dinámica, que comprende gestión dinámica de memoria y apuntadores. Ese es otro ejemplo. Conformado por unidad 2, estructura de datos lineales, comprende las pilas, las colas.
conformado por, en la tercera unidad, estructura de datos no lineales, que comprende árboles, grafos. Esta es otra representación gráfica de este tema que nos ayudaría a irlo comprendiendo mejor. Acá, solo conceptos hemos visto que se colocan, solo la palabra. Mientras que en el mapa mental, que es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Veamos un ejemplo. Mapas mentales, la idea. Entonces de él salen todos los conceptos que nos pueden dar idea sobre el tema principal, pero en este caso no solamente se queda la palabra, sino que se le agregan imágenes. Tenemos entonces jerarquía, notas, mapas mentales, ubicar ideas, puede ser visual específicamente, puede ser de juegos, puede ser de tiempos, puede ser para aclarar o puede tener conceptos, en este caso siempre con dibujos. Entonces, la idea principal es la utilización de imágenes para que estas formas nos vayan dando el hilo conductor del desarrollo de la idea principal o de la idea central. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste literalmente en dibujar o cartografiar sus reflexiones sobre un tema específico. Se utiliza para la generación, visualización, estructura y clasificación taxonómica de las ideas y como ayuda interna para el estudio, planificación, organización, resolución de problemas, toma de decisiones y escritura. Y en este caso, nosotros vamos a estar utilizándolos también, y estoy seguro de que de repente ya entregaron algunos, para entregar tareas, para la realización y desarrollo de temas. Se termina la tarea y se sube el mapa mental, se sube el mapa conceptual a la tarea. Veamos esta parte. Una forma que tiene ya líneas que le van dando el hilo conductor al tema central. El proceso de administración de datos incluye, y veamos, que se enfoca en mantener la integridad, la exactitud, la disponibilidad, la protección, la administración de datos, la eliminación apropiada del medio, y ahí otra línea, el proceso de administración incluye respaldo y recuperación de datos. También incluye la forma de administrar. Entonces, se van las líneas dando la pauta de los temas que nosotros vamos a ir relacionando con líneas o con flechitas o con figuras en este caso. Entonces, esto es lo que es un mapa mental específicamente. Y la diferencia es que el conceptual solo lleva conceptos nada más. Este lleva más frases, lleva más palabras y no solamente una concepto nada más o la palabra en sí, lleva dibujitos. El tercero, el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico. Es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura lógica de la información. Son estrategias para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla y condensada. Tenemos acá unos 2 ejemplos. Idea general, y ahí tenemos llaves. Aparece idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3. En la idea principal 1, en la parte de arriba, aparece ya una llave secundaria, ideas complementarias. Y de las ideas complementarias aparece una siguiente llave, una tercera llave, pero en este caso más pequeña. Aparecen ya los detalles. Aparecen como los elementos, llamémosle de esa parte, o las características, si fuera un tema que tuviera características. De igual manera aparece la idea principal 2, en idea principal 3, con su llave idea complementaria y con su llave de detalles.
Esto es la parte que nosotros al final tenemos que tener claro sobre los cuadros sinópticos específicamente. Veamos un siguiente ejemplo. Tipos de industrias. La llave grande, bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Tres ideas principales. Los bienes de consumo tienen detalles. En este caso tiene una idea complementaria. Están los alimentos y están los vestidos, la vestimenta. De bienes intermedios tenemos el papel, tenemos el plástico. De bienes de capital tenemos maquinarias, tenemos equipos electrónicos. Y acá pudiéramos hacer otra llave y sacarle características a cada uno de las ideas complementarias, en este caso de alimento, de vestido, de papel, de plástico, de maquinarias y equipos electrónicos. Pudiéramos hacerlas más grandes, entonces ir ampliando nosotros este mapa para tener una idea más clara, más completa. Específicamente. Con esto, entonces, terminamos lo que son los mapas conceptuales, los mapas mentales y el cuadro sinóptico, que son formas similares, pero que tienen características que los diferencian uno de otro. Hay aplicaciones que nos ayudan a trabajar este tipo de técnicas, mapa conceptual, mapa mental y cuadro sinóptico. Espero que ustedes de repente conozcan algunas y ya pudiéramos compartir. Yo en este momento no tengo acá una presentación con las aplicaciones donde se pueda trabajar, pero sí hay varias que puedo compartir más adelantito en otra sesión. Puede ser que les comparta algunas aplicaciones específicamente sobre mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos que se pueden trabajar en línea incluso. Y entonces no es necesario que usted los descargue o que los tenga en su celular. Pero si encontramos alguna aplicación que pueda descargar, si se pueda instalar, ya sea en computadora o en celular, excelente. Al final nos sirve para trabajar mapas conceptuales, mapas mentales o cuadros sinópticos, que hay diferentes aplicaciones. Con esto, yo quiero que ustedes abran sus micrófonos y aportemos ideas sobre esos temas, porque estos temas seguro hemos trabajado. Hemos hecho en un momento dado algún cuadro sinóptico, hemos hecho en un momento dado un parafraseo, hemos hecho en un momento dado un mapa mental o un mapa conceptual. Entonces, a partir de ahorita, quiero ideas, levanten la mano para darle la palabra, por favor. Aquí tenemos reacciones, entonces en las reacciones ustedes pueden levantar la mano para poder darle la palabra. Igual necesito que me envíen un mensajito al chat para registrar su asistencia. Aparte yo lo tomo con los pantallazos. Señora Alicia. Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Sí? Fíjese que yo tengo una pregunta. ¿Sí? Mire, parafrasear y definición, ¿es lo mismo o no? Definición es decir, con características específicas, dar a conocer características específicas de algo. Eso es definir. Mientras que parafrasear es consultar. Usted consulta un párrafo, un texto que agrega a su trabajo de investigación y ese usted lo parafrasea en el siguiente párrafo. Que son los ejemplos que colocamos el día de hoy. Colocamos el texto original del autor y abajo le colocamos el parafraseado. Entonces, no es igual a tener una definición, porque una definición la encontramos en un diccionario, la encontramos en una enciclopedia, y ahí nomás queda. Ya no tiene injerencia directa a usted como persona que está consultando. En este caso, el parafraseo o la paráfrasis tiene la característica específica de que usted modifica el texto original con sus propias palabras. Gracias, licenciado. Esa era mi pregunta. Muy bien. Ligo una consulta. Yo más que todo tengo una consulta.
Dígame, sí. Como los nodos son digamos que los cuadros o los círculos que se utilizan para escribir la idea principal de un mapa mental o un mapa conceptual en este caso, ¿va? ¿Tiene algún número limitado de líneas para poder definir o no? Todo va a depender del tema que usted esté teniendo como información en su mapa mental, en su cuadro sinóptico, en su mapa conceptual. Entonces, no hay un límite de figuras que usted utilice para poder hacer y utilizar este tipo de técnicas. No hay una limitante. Usted puede irlo desarrollando de tal manera que la información quede lo más fácil y más sencilla a la comprensión de la persona que vaya a revisarlo o que lo vaya a ver. Es que esa era mi duda porque, por ejemplo, si el mapa mental es como para memorizar, no debe llevar mucho, ¿verdad? Mínimo unos 3 abreviaturas o palabras clave, ¿verdad? Para el que lo esté leyendo se le haga fácil comprenderlo y memorizarlo a la vez, ¿verdad? Exactamente. Y como le decía, todo va a depender del tema principal. De tal manera que este queda lo más claro posible a la persona que lo consulta. Ok, gracias, Lick. ¿Alguien? Levanten la mano quienes trabajamos en educación, dando clases o en la parte administrativa. No tenemos aquí a personas que trabajan en educación. Creo que hay una maestra que da clase en el rodeo, algo así, pero no sé quién es. Mónica, sí. ¿Alguien más? Yo sí soy maestra licenciado, pero no, ahorita no estamos dando clases. Pero sí trabaja entonces con Sí estudiantes. trabajé hace como un año, en el 2019. Ah, bueno. Pero Pregunto esto. Dígame, señor Licio. municipal estábamos y como ahorita ya cambiaron de alcalde, ya no estamos trabajando. Ya. Pregunto esto porque la mayoría de nosotros que trabajamos en educación terminamos pidiendo ciertas técnicas de trabajo con los jóvenes o con los niños que trabajamos, terminando temas con formas específicas o tareas con formas específicas para que ellos nos entreguen a nosotros. Entonces, hemos utilizado estas y otras herramientas, supongo yo. Y yo sé que si somos de nivel primario, ahí hay mucha más creatividad y mucha más iniciativa. Si trabajamos en el nivel básico diversificado, pues ahí ya se limita un poco uno porque muchos temas los da por entendidos o porque ya los trabajaron los jóvenes y entonces uno los da como que ya por sabidos y muchas veces solo pide las tareas en una forma o utilizando una técnica y no nos preocupamos por explicárselas, por ejemplo. Y hay veces que sí confunden lo que es mapa conceptual y mapa mental. Confunden al niño, confunde al joven, porque no se entiende, no se logra comprender bien esa idea que uno quiere transmitir sobre un mapa conceptual, un mapa mental y un cuadro sinóptico, porque son muy parecidos a la hora de querer presentarlos ya con contenido como una técnica que usted pide para que le presenten tareas. Entonces, por ahí yo recomendaría de que sí, por lo menos le expliquemos a los niños o a los jóvenes con unos pequeños ejemplos esta parte que nosotros muchas veces nos interesamos por pedirles a ellos. Les pregunto de que quiénes trabajaban en educación, porque sí quisiera de que, en este caso, señor Alicia, que me contara si ha utilizado algunos de
de estas tres técnicas? O señor Mónica, ¿se ha utilizado algunos de estas tres técnicas? Porque pues siempre están ahí y a veces que las utilizamos solo a mano, que las dibujen, o incluso, como les decía, hay aplicaciones que nos dan esa facilidad el día de hoy para poder ir llenando nada más con información las formas. Sí, dice el licenciado que yo no las he utilizado porque más que todo solo he dado primero. Ahí cuesta un poquito más. Ajá, primero nada más. Pero igual, 3 años que trabajé primero, primaria y nada más. igual con las formas, ¿verdad? Como que tal vez no de pedírselas a los niños, pero uno termina utilizándolas. Muchas veces no importa el grado. Buen día. Buen día, Fíjese señora. que no he trabajado estas técnicas porque no tenía bien claro, el concepto de ellas. Entonces, como usted dice, para poder yo darlas, entonces tengo que saber bien para poder explicarle bien a los alumnos, para no confundirlos, ¿verdad? Entonces, no las he aplicado todavía. Muy bien. Esperemos que de aquí en adelante estemos utilizándola ya, porque pues supongo que con los compañeros docentes acá de la universidad van a presentar algunas pequeñas tareas utilizando estas técnicas. Específicamente lo que estamos hablando, mapa conceptual, mapa mental y cuadros sinópticos. Ahora con el parafraseo, sí, estoy seguro la van a aplicar ahorita que ustedes presenten su trabajo de investigación de semestre y su trabajo de extensión de semestre. Con esto aquí ustedes, aunque no les digan, sí utilizan, porque ustedes van a jalar información de autores sobre el tema que estén investigando. Al jalar información de estos autores, por favor, colóquenle el parafraseo, hagan el parafraseo, intenten hacerlo. De repente a uno no le sale al 100, no le sale como uno quisiera, pero hay que hacerlo, por favor. Siempre el parafraseo ahí en la parte de abajo. Cuando se diferencia el parafraseo, lo vamos a hacer específicamente colocándole la referencia bibliográfica al párrafo que estamos consultando. Le vamos a colocar de dónde salió, quién es el autor y de qué año es el libro que estamos consultando de ese autor. Entonces, si tienen dudas, por favorcito, aunque creo que más adelante tenemos esta información de cómo colocar referencias, lo vamos a hacer, porque esas referencias son importantísimas, porque así damos a conocer que ese tema, que esa información, que ese párrafo no es nuestro. Y al no ser nuestro, entonces nosotros no lo podemos colocar en un trabajo de investigación solamente por copiar y pegarlo y ahí termina todo, porque eso es plagio. Entonces, siempre referenciemos la información que consultemos. Párrafo que coloquemos en nuestra investigación, coloquémosle la referencia bibliográfica. Más adelantito espero que tengamos el momento para poder hacer los ejemplos de cómo colocar la referencia bibliográfica. Pero si tienen dudas ahorita que ya están trabajando, porque no sé, creo que ya empezaron, no sé si ya empezaron, ya están trabajando su trabajo de investigación de semestre o ya iniciaron su trabajo de extensión, entonces de igual manera, ¿tienen dudas cómo referenciar? No tengan ninguna pena, yo puedo apoyarles en esa parte porque sí es necesario colocarle referencias a esa información. Entonces, por favor, parafraseo y referencias que se vayan de cajón en los trabajos de investigación. Siempre tenemos que hacerlo. No nos tienen que decir. No nos tiene que decir, es que fíjese que a usted le faltó la referencia bibliográfica. Es que usted no me dijo. Tenemos que dejarlos siempre referenciados. Toda la información referenciada. Por favor, entonces, recordemos eso. Con esto terminamos. Las redes semánticas la vamos a trabajar el próximo sábado, porque tenemos 2 minutos y no creo que en esos 2 minutos salgamos con esa presentación.
Entonces, nos vemos el próximo sábado. Es un gusto haberlos saludado. Tengo ya los mensajes de ustedes acá en el chat con su asistencia prácticamente. Yo tomo un pantallazo en este momento. Solo activen su cámara, por favor. Y una sonrisita. Y ahí estamos. Entonces, 1, 2, 3.